Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de Las Aventuras de la Espada, el programa de libros que emitimos en esta cadena todas las semanas y en el cual pues traemos lo último que ha salido, que pueden ser libros o como lo pasó la semana pasada que tuvimos a José Luis López Linares con su nueva película documental sobre Hispanoamérica. Pero esta semana no tenemos una película, lo que tenemos es un libro que está en marcha, y no solo está en marcha, sino que hoy miércoles, cuando terminemos la entrevista a las 6 de la tarde, el autor pues sale corriendo porque se tiene que ir a la presentación del libro que se efectúa este miércoles a partir de las 7 de la tarde, y que, bueno, ya hizo otra presentación la semana pasada, pero es un libro que hay que presentarlo en todos los ambientes en los cuales no solo sea interesante, sino que la gente lo demanda. Tengo aquí una cartulina en la cual, es que no recuerdo cómo se llamaba esto antes, el recordatorio, es como un recordatorio, una estampa o un recordatorio. Y digo recordatorio porque tiene una oración que tenían antes los recordatorios, y esa oración es para un sacerdote, para un pater, un sacerdote militar que es el protagonista de esta imagen que tengo en mi mano y que es el protagonista de este libro que también tengo en mi mano. Y bueno, pues el libro no se ha escrito solo, el libro pues lo ha escrito un buen amigo, un buen camarada también en algunos momentos, y sobre todo una persona de bien, algo que hoy en día es difícil de encontrar, pero hay personas de bien, y entre ellas pues tenemos a este hombre que ha tenido a bien quitar unos minutos a su familia para venir a vernos, y que es Emilio Domínguez Díaz, que nació en Mérida en 1970 y que es un hombre dedicado a la enseñanza como profesor en un colegio, y bueno, pues que ha estudiado largo y tendido, y sobre todo es un hombre que se ha preocupado de una de sus aficiones fundamentales, que es la historia militar, porque bueno, la gente que ha servido a su patria con un uniforme, servido a su patria. Uy, qué cosa más antigua y más extraña. Estoy haciendo un panegírico un poco extraño, pero es así. Emilio es de esas personas que han servido a España, que siguen sirviendo a España y que servirán a España hasta el último momento. Él es un soldado de España, igual que lo soy yo también, igual que lo son muchos otros, y para nosotros la labor más importante es España. Y creo que este libro representa muy a las claras ese sentimiento. Y voy a terminar toda esta presentación, larga presentación de Emilio, hablando del prologuista del libro, otro buen amigo, José Luis Orella, un hombre al que en la entrevista que le hice hace un año aproximadamente sobre un libro que le escribí y presentó ahora un año y algo, el hombre se reía, porque yo llegué y me puse a ponerme una corbata, una chaqueta, pero según estábamos haciendo la entrevista, y lo tenía descuadrado. Pero en definitiva, José Luis Orella es un hombre con muchas tablas, como buen profesor del CEU, y además es un tipo extraordinario que conoce bien el negocio del que habla, que es lo que le pasa a Emilio. Y bueno, ya está bien de que hable yo, y ahora le toca hablar a Emilio porque yo ya tengo la garganta un poquito seca. Emilio Domínguez Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Me gusta el libro, me gusta el título. El título es muy sencillo: Padre Huidrobo, héroe de almas legionarias. Y ya está dicho todo. O sea, creo que has definido perfectamente al protagonista de tu libro. Y ahora lo que cuentas dentro es muy importante, porque lo que encuentras dentro es lo que hace que él sea un héroe, ¿no? Efectivamente, para mí, para muchos otros, no solamente porque haya estado vinculado a la Legión, yo como antiguo caballero legionario que soy, de la primera bandera comandante Franco, que serví en el 3º Gran Capitán de Melilla,
ese vínculo que hay con el padre Huidobro es por lo que yo he vivido y sobre todo en los últimos años. No es una cuestión de hace 30 años cuando servía a España, cuando servía a la patria, ya que hablabas de ello, sino también de ese movimiento que ha ido cobrando más y más fuerza en los últimos años sobre lo que ha sido la causa de beatificación del padre Huidobro, que quedó detenida, quedó parada cuando murió el padre Valdés, que fue vicepostulador de esa causa de beatificación a mitad de los 80, en el año 84 en concreto. Desde entonces, y ya ha pasado el tiempo, desde el año 1984, estamos hablando de aproximadamente 30 años, 40 años, todo ha quedado ahí en agua de borrajas, se detuvo y se corrió como una especie de tupido velo sobre la imagen del padre Huidobro, sobre sus virtudes heroicas en vida, sobre su actitud en el combate, y que al parecer no interesaba, ¿no? Que se beatificara. Luego tampoco ha habido un impulso amplio del mundo jesuítico y quedó ahí en el vacío, olvidado, ¿no? Lo que suele pasar con los héroes, desgraciadamente, en nuestro país, que se quedan en el olvido o se villanizan, mientras que los villanos se convierten en héroes, y simplemente tenemos que ver ahora mismo, echar un vistazo por lo que tenemos regentando y rigiendo los designios de nuestra patria. Bueno, pues llevas demasiada razón. Yo la verdad es que como historiador, pues conozco, creo que bastante bien muchos aspectos de la historia española, pero de todas maneras cuando llego a un sitio y veo una estatua, me pongo siempre a la defensiva, voy y miro. Y cuando leo el nombre y lo que se le achaca al de la estatua o al de la placa, pues ya digo, pues sí, o sea, bien. Pero vamos, hay muchas estatuas en Madrid, te puedo decir, y hablamos de Madrid porque estamos en Madrid ahora mismo, pero más de la mitad de las estatuas yo las arrancaría, porque están puestas a personas o a personajes, más que a personas, porque hay por ahí cada uno suelto, que no solo no han sido héroes a su patria, sino que han sido auténticos traidores. San Martín, sin ir más lejos, ¿para qué vamos a andarnos? O Bolívar o cualquiera de estos pájaros que, siendo ciudadanos españoles en su momento, pues traicionaron a su patria. Y más recientemente, si tú que has sido legionario, seguro que a lo mejor estuviste el día que se inauguró la estatua del legionario en el Paseo del Generalísimo, Paseo de la Castellana. Ahora ya se llama Paseo de la Castellana. Justo enfrente está la estatua del mayor asesino y traidor a España del siglo XX, justo enfrente. Y bueno, pues ahí está. Así es. De hecho, en la parte que me corresponde, el día del homenaje, que fue, o la apertura, ya que estuvo cubierta mucho tiempo la estatua, muchos meses, pensando además que se iba a hacer coincidir con la llegada el 12 de octubre de la 10ª bandera Millán Astray. Estamos hablando del año 22, de noviembre del 22. Sí. En noviembre ha hecho un año precisamente, el pasado noviembre, estamos hablando por el tiempo vuela, un año y medio que lleva esa estatua descubierta, y por unas cosas u otras, de hecho la 10ª bandera había estado semanas antes de maniobras y pensaban que venían y lo iban a hacer coincidir con el 12 de octubre, pero con esa amplitud de complejos que hay, pues no se inauguró la estatua, estando aquí la Legión, que vino para el desfile, desde Plaza de Castilla hasta precisamente Nuevos Ministerios, ¿no? Donde está enclavada esa estatua a la que aludes, ¿no? Sí, delante del Museo de Ciencias Naturales. Sí, y aparte digo, por no restar protagonismo, ese discurso me llegó a mí, con el que se dirigió el alcalde Martínez Almeida, porque me pidieron que lo revisara, y en ese discurso pues vi, cuando lo leí, la persona que lleva a su asesor a nivel de pronunciamientos, de discursos, me di cuenta de que el nombre de Millán Astray no aparecía. Digo, oye, ¿cómo vas a hablar de Baltasar Queija de Vega, el primer legionario muerto, o del cabo Suceso Terreros por el bloqueo de la muerte, o del comandante Fontanes, otro de los héroes legionarios? Y de hecho hay un barrio de la Legión aquí que mantiene su nombre, y no aparece Millán Astray. Digo, es que tenéis miedo, y Millán Astray está pues por derecho propio, porque tiene una calle otorgada en Madrid desde 1924, y que se ha luchado y se ha peleado, y de eso también conozco algo como miembro en estos momentos como presidente de Plataforma Millán Astray, y sé de lo que hablo y de lo que he jugado, no solamente en la capital del reino, no solamente en Madrid, sino en otras poblaciones de la geografía española, ¿no?
Entonces, pues me pidieron consejo, redacté, cambié alguna cosa más, se lo presenté a la persona en cuestión y fue lo que leyó Martínez Almeida. O sea que sé, hablando de estatuas... Lo vi un poco flojo, porque yo estaba allí presente. Bueno, pero yo recuerdo que cuando apareció, cuando se dijo el nombre de Millán Astray, que al día siguiente se le echaron encima, al día siguiente, si no recuerdo mal fue la primera semana de noviembre, y coincidió con algún acto, no sé si con el 9 de noviembre, el día de la Almudena, y la gente se le echó encima, vamos, la prensa del otro lado, ¿no? Porque la prensa es subvencionada. Sí, que no se te olvide, efectivamente, son los precisamente por este Consejo de Ministros que sacan las subvenciones de tu bolsillo. No sé si lo sabes. Sí, eso no me cabe la menor duda, ¿no? Pues cuando se pronunció el nombre de Millán Astray hubo un parón entre la gente que estaba allí presente y aplausos. O sea, para Millán Astray, para un legionario, pues igual que, por ejemplo, como en un principio hablaba sobre la figura del padre Huidobro, pues representa o tiene un alto nivel de representatividad, independientemente del apoyo de los primeros comandantes, jefes de las banderas, tanto el comandante Franco como Fontanes, en el caso de la segunda bandera, y todo ello, toda esa sinergia que ellos crean, pues es lo que hace que la Legión funcione, ¿no? Y que empiece a demostrar su valor y su coraje, como el propio padre Huidobro representaría en el año finales del 36 y principios del 37, en los meses en los que estuvo alistado en la cuarta bandera como capellán, como pater legionario de la cuarta bandera Cristo de Lepanto, actualmente con sede en Ceuta, en el segundo tercio Duque de Alba. Bueno, la verdad es que cuando me estabas hablando del comandante Franco, y yo me acordaba de una calle que tenía el comandante Franco y que se la quitaron. Pero no era ese comandante Franco. Lo que pasa es que estos que se dedican a quitar calles, el nombre de las calles normalmente no tienen ni idea de a quién están dedicadas. Porque concretamente esa que quitaron, que yo recuerdo perfectamente en Carabanchel, no estaba dedicada al comandante Franco del que tú hablabas, sino al que hizo la primera travesía del Atlántico Sur con un hidroavión. Sí. Aspectos rocambolescos en la Ley de Memoria Histórica, en sus inicios, desde aquel... infausto 26, creo que fue, o 28 de diciembre de 2007 con Zapatero, hasta nuestros días, mismos perros, distinto collar, a la Ley de Memoria Democrática, en un intento, ¿no?, de tergiversar, de customizar, ¿no?, lo que no han logrado en los tribunales, como sí se ha demostrado que de hecho por unanimidad la calle Millán Astray se mantuvo, ¿no? Entonces en un intento se han producido situaciones rocambolescas como esta que puedes citar, o incluso el padre Huidobro, que estuvo en el punto de mira, porque no solamente fueron 50 y tantas calles, o 52, creo que eran 54, sí, por ahí, pero en un principio había un planteamiento en el que se sobrepasaban las 200 calles, y entre ellas estaba la avenida del padre Huidobro, ¿no?, que es la que está en la carretera de Coruña, que llega a su monolito además, en el punto en el que supuestamente partió ese misil, ese proyectil que acabó con su vida en la casa de campo, ¿no?, en la Cuesta de las Perdices. Entonces, pues claro, es un tributo, el libro lo que pretende es ser un tributo, honrar su memoria y principalmente servir, digamos, como promotor, ¿no?, el libro, como la obra, como promotora de la causa de beatificación que lleva detenida tanto tiempo, de una última referencia biográfica que es la del padre Tobar, del año 2003, o sea, hace ya más de 20 años, y retomar, digamos, ese impulso que viene de una misiva, de una carta que manda la Legión en el año 2019 a Roma para remover todo este asunto, para promover de nuevo la causa de beatificación y encontrar apoyos que a nivel histórico se constituyan, digamos, como soporte y como verdad histórica de lo que fue la muerte del padre Huidobro y lo que le ha de elevar a los altares, ¿no? Ese ha sido el principal objetivo. Luego han entrado muchos factores a tener en cuenta, como por ejemplo la providencia. El padre Huidobro era muy de la providencia, y tras una invitación que tuve del arzobispado castrense el pasado 21 de junio a recomponer o a recopilar una serie de artículos, 5 en concreto que había escrito desde el año 2016 aproximadamente en diversos medios, pues hice un recopilatorio de todos ellos, presenté un dossier de 32-33 páginas con todos ellos, bien presentados, normalizados, uniformados en lo que era la presentación, y me tomaron juramento, ¿no?, como antiguo legionario y como una persona devota del padre Huidobro, al que siempre tengo presente en mis oraciones, ¿no? Entonces, a partir de aquí, eso fue un 21 de junio, al día siguiente, sin comerlo ni beberlo,
se me hizo una llamada telefónica, nada tenía que ver con esto, para que escribiese sobre un personaje, que pensara una historia relativa a una nota, una semblanza corta a nivel biográfico. Y digo, ¿de qué personaje estáis hablando? Y me dijeron, de Millán Astray. Digo, hombre, de Millán Astray yo escribiré algún día algo. Puede que sea la biografía definitiva. Yo hice un artículo de él cuando era segundo teniente en Filipinas, que le dieron la Cruz de María Cristina. Ya. Hice yo un articulito, 2 páginas. Bueno, yo he escrito... En un periódico de papel. Sí. Estoy hablando de 2002, en La Gaceta, que entonces era propiedad de Ariza. Yo, vamos, que por el mero hecho simplemente de pertenecer a la plataforma Millán Astray, he estado desde sus inicios en la junta directiva y actualmente, como he dicho antes, desde el fallecimiento que en paz descanse, del teniente coronel Recena, que fue nuestro fundador, pues he tenido una amplia relación, ¿no?, pues con lo que ha sido el trasfondo, lo que ha sido la vida, ¿no?, el recorrido biográfico y militar de Millán Astray, ¿no? Entonces creo que estoy ahora mismo en pañales, ¿no?, para prepararlo. Tengo otras causas, ya presenté en otro espacio contigo otra de mis causas, que es el poeta converso Roy Campbell, ¿no?, del que ya hice la primera parte biográfica y estoy trabajando en su segunda. Pero como decía, la providencia se metió en el medio, en el mes de junio, cuando yo ya esperaba las vacaciones, las justas vacaciones del docente, y proseguir, ¿no?, mi aventura con la segunda parte de la causa de Roy Campbell, ¿no?, que no tenía que ver nada con lo que había sido mi tesis doctoral, pero era prolongarla hasta el fin de esos días, ¿no?, el trágico accidente que le llevó al otro mundo en 1957, ¿no? Entonces se me apareció esta idea sobre Millán Astray, escribir 90, 100 páginas simplemente para luchar contra todo esto de la autoayuda, el mindfulness, no sé qué, alguien con valores, con virtudes. Y yo le dije, es que me parece algo corto, un poco precipitado para la idea que yo tengo de esa biografía que también, valga la redundancia, tengo en mente sobre Millán Astray, ¿no? Y entonces le propuse, me vino a la cabeza ni 24 horas antes, ¿no?, 20 horas antes, que había estado reunido con el secretario del arzobispo castrense, con el canciller, el padre Serafín, y digo, oye, ¿y por qué no lo hacemos de otro personaje? ¿Y a quién propones? Digo, el padre Huidobro. Les conté un poco la historia a la que iba a ser la editorial que publicara, que era Chesterton.es, con los que colabora habitualmente en su espacio web, en su sitio web, con artículos sobre conversos, sobre escritores británicos tipo Chesterton, Tolkien, Belloc, este no es converso, pero bueno, Roy Campbell, T.S. Eliot. O sea, son, digamos, mi fuente, porque yo soy filólogo inglés, evidentemente de casta le viene al galgo, ¿no? Y a partir de aquí, pues déjame que lo piense, lo voy a comentar. Al día siguiente me dieron el visto bueno. Empezó por la providencia. Al día siguiente yo ya puse el objetivo en el padre Huidobro. Yo había leído sus biografías, las del padre Valdés del año 66, la del padre Peiró del año 41, la que he referido antes del padre Tobar del año 2003. Tenía, digamos, un croquis, ¿no?, lo que era una semblanza de lo que había sido su recorrido corto, porque él vivió solamente 34 años, murió con 34 años, pero sabía también un poco de su pertenencia, de su estancia, de su periplo por la Legión, de su exilio antes de la guerra en diversos sitios de Centro Europa, de sus estudios teologales, filosóficos, de su aproximación a Heidegger. Entonces, pues digo, lo tengo bien claro, digo, me van a decir que sí. Efectivamente, el día 23 de junio, 2 días después del encuentro providencial en el arzobispado castrense, que era la primera vez que iba a lo que es el arzobispado, no a la catedral, y nada, les convenció el proyecto, y de hecho la sinopsis que viene en la contraportada fue prácticamente, quitando 3-4 palabras, la que les mandaría sobre, mira, esto quiero escribir, exceptuando unas líneas que reflejé de una de las últimas cartas, o quizá la última, que escribió a su hermano unos días antes de morir, el 11 de abril del 37. La semana que viene se cumplirán exactamente 87 años de su muerte, ¿no? Y así fue como se gestó esta historia, un poco precipitada, pero hombre, con trabajo diario, sobre todo en el verano, que me permite leer lo que yo quiero, repasar, ponerme al día con sus biografías, pues hacerme una idea de una parte biográfica que ocupa, porque el libro no es una biografía en sí, el libro tiene una parte biográfica, esa semblanza de su vida que llamo, que puede ocupar a lo mejor un 20, un 25% de lo que es el libro,
Pero luego tiene, me gusta llamarlo episodios, ¿eh? El libro tampoco es un poemario, pero tiene una poesía, que cualquiera que lee la poesía se sitúa, se centra en lo que es el padre Huidobro. El libro no es un ensayo, pero propone una serie de ensayos o de episodios que pueden ser catalogados como tales, referidos, por ejemplo, al padre William Doyle, un padre irlandés de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que también catapultó a los jesuitas, sobre todo los que estaban en el exilio en Bélgica y en Alemania y en Francia en el año 34, en el año 35, y de los que fueron conocedores de esas gestas muy similares, porque leyendo la biografía del padre, quizá el libro más antiguo que tengo en mi casa, de 1920 en concreto, del padre Doyle, pues había aspectos que me recordaban, no por el propósito, el mero hecho de estar trabajando en la biografía o en la semblanza del padre Huidobro, sino yo anteriormente ya había estudiado al padre Doyle. De hecho, tengo sin publicar un artículo extensísimo, quizás pueda tener 18 y 19 páginas, y jamás lo he publicado. Y luego, de hecho, ni lo he leído ahora para retomar este caso, ¿no? Pero sí que me he documentado. Ha salido recientemente también una biografía más moderna que también promueve la causa de beatificación del padre Doyle, que es un año posterior a ese proceso, es del año 22, mientras que la del padre Huidobro se ha reabierto en el año 21, y es un libro que lo mismo, una asociación allí en Irlanda, pues está intentando, tanto con documentales como con bibliografía, promover de nuevo la causa del padre Doyle, William Doyle, y elevarlo también a los altares, ¿no? Entonces así fue como poco a poco se gestó ese verano, lo que fue el otoño o ya después el inicio de curso de hace unos meses, que insisto, el tiempo vuela, y no somos quizás conscientes de ello, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, pero que me planteé en febrero con mi propósito hecho, me excedía en el número de páginas de lo que inicialmente me había propuesto Chesterton.es. Sí, tiene una cantidad de páginas que es la justa, ¿eh? Efectivamente, fue lo que llegué a acuerdo con Sierra Norte Digital, SND Editores, que ya me había publicado el libro de Roy Campbell, y de hecho ni el propio Álvaro Romero sabía nada al respecto, porque yo lo mantuve en silencio. Era un proyecto que había hecho de manera externa con otra gente y no quería que hubiese interferencias. Y finalmente, pues hubo un acuerdo entre Chesterton.es por una cuestión de distribución y el tirón que podría tener el libro, viendo que la causa de la beatificación iba fuerte hace unos meses, va fuerte, y entonces pues cogió la alternativa, cogió el relevo. Álvaro Romero contactó un domingo, además, finales de enero, y me dijo tanto a Chesterton.es como a mí que si no me importaba que él se quedaba a cargo del proyecto, y le dije que ok. A mí tengo una muy buena relación con él. Ya lo presenté la semana pasada en Almendralejo, y esta semana en concreto lo presenté. Almendralejo, ¿eh? Sí, hombre, yo por origen pues soy de allí, ¿no? Y hay una hermandad muy activista, también adscrita a Plataforma Patriótica Millán Astral, la hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almendralejo. Y ahora pues hay una serie de invitaciones, la de Ardemans en concreto, del viernes 5 a las 7:30. Luego la semana que viene en la hermandad de aquí de Madrid, en la calle San Nicolás, la hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, esa es a las 6:30, el viernes 10, que es la previa del 87 aniversario, que es el jueves 11. Entonces esos dos primeros encuentros del libro aquí en Madrid son estos, los de Ardemans, de este viernes 5, 7:30, y la semana que viene, miércoles 10, a las 6:30, en la Hermandad de la Legión en la calle San Nicolás. Y luego tengo también Talavera de la Reina, tengo Toledo, tengo Palencia, tengo Alicante, tengo Málaga, tengo Ceuta, tengo Huelva, tengo unos cuantos de sitios que recorrer. Tienes una serie de sitios, además, en los cuales estoy completamente seguro de que va a haber mucha gente en esas presentaciones, porque cualquiera que no conozca nuestro mundillo, yo me incluyo en ese mundillo porque, como tú bien sabes, yo soy militar retirado por la edad. Estoy retirado por la edad, básicamente, pero soy militar 39 años y medio nada más. O sea, una cosa discreta. Y yo conozco muy bien las zonas en las que hay una implantación legionaria. Curiosamente, uno de los sitios donde hay una mayor implantación legionaria es en Barcelona. La Hermandad de la Legión de Barcelona tiene muchos miembros, muy mayores ya, pero muchos.
Pero has escogido un sitio estupendo como es la Hermandad de la calle San Nicolás, sitio que conozco bastante bien en los tiempos de Pepelu. ¿Te acordarás tú de José Luis, nuestro querido coronel? Que eso era de esos coroneles que si estás 20 en una trinchera y hay 1000 enfrente y te dice vamos a asaltar a esos 1000 y los vamos a ganar, sales detrás de él y los asaltas. Pues seguramente el ejemplo del padre Huidobro podría ser referido el mismo de ese coronel, solo que seguramente el coronel iba armado y con un arma y el padre Huidobro iba armado con un crucifijo. Con un crucifijo, el mismo que tienes aquí. Efectivamente, sé que aparece en la estampa. Esto es de una foto de él seguramente, ¿no? Sí, esa foto aparece, es una estampa. No es una composición, es una foto. No, es una foto. Iba a ser una portada, iba a ser la portada del libro, pero la que iba a salir con Chesterton.es, de hecho, ¿no? Con esa editorial. Pero sí, pero a Álvaro le gusta más esto. Sí, una cosa más sobria, es su estilo, y yo ya tenía en mente, y sobre todo por no fallar a la persona que había diseñado este proyecto. De hecho, la imagen, Álvaro la ha incluido dentro del libro, en las primeras páginas aparece, porque nos pareció muy atractiva y porque aparece con un chapiri, que eso sí, ahí sí que hay truco. Pero ese es chapiri que es el que aparece en la contraportada. En la contraportada sí, además. Es el que está en el Museo de Ceuta. Es el chapiri de un futuro, esperemos, santo. Una vez que se beatifique y luego se canonice. Te iba yo a preguntar, ¿en qué fecha más o menos, o sea, en qué momento se propone su beatificación? ¿En qué época? Bueno, eso depende de factores. De momento hay diversas fases, ¿no? Ahora mismo acabo el inicio, digámoslo así, cuando empezó a moverse. Bueno, eso fue en el año... Primero, después de estar parado mucho tiempo, ya lo he dicho anteriormente, desde el año 84, y que no había un impulso de nadie... 2019, una carta de la Legión, sí, pero es curioso que general Marcos Yago, por aquel entonces, de Gebrilec, que llega a Roma, ¿vale? A partir de aquí hay contacto y se crea una comisión histórica en la que han trabajado, me consta, ¿no? Eran unas cuantas de personas, 6 o 7 personas, han trabajado duro por recopilar, por intentar abarcar lo que es su vida, gente que ha hecho un trabajo de investigación potente para... sobre todo asegurar la fase diocesana, la fase romana, y de un paso de una a la otra es la que hemos llegado exactamente hace unos meses, en el mes de noviembre quizá, en enero, ha sido ya en este año, porque tuve yo un encuentro con el padre Boada, que actualmente es el director de los archivos eclesiásticos en el Instituto de Historia y Cultura Militar, y el día que me reuní con él, que fue quizás la última entrevista que tuve para darle punto final al libro a finales de enero, que fue cuando lo terminé y lo llevé a la editorial para impresión y para que estuviese en Militaria, como recordarás que estaba ahí el día que pasaste a principios de marzo, prácticamente en el mes de febrero dio tiempo para prepararlo, ¿no? Entonces el padre Boada pues fue el que me dijo, pues se ha notificado que se va a nombrar ya un relator, o sea que se ha pasado la primera fase, pasa ya a la segunda fase, en la que lo primero es nombrar un relator y luego hay una serie de instrucciones, una serie de pasos que están ahí documentados, y para sorpresa incluso del postulador de la causa, el padre Cebollada, Pascual Cebollada, que está en Roma. Le mandé una copia del libro hace 3 semanas y me contestó pues, a los pocos días que había recibido el libro y lo había leído ya, y decía eso, que es una cosa que me halagó, ¿no? Honestamente me decía que estaba muy enterado. Claro, yo le dije, hombre, que luego en un correo de respuesta que había estado reunido con el padre Boada y había tomado nota de las últimas, aparte de una jerga específica de este tipo de situaciones que se reflejan principalmente en el epílogo, ¿no? Porque el libro... lo cojas por donde lo cojas, le puedes dar la continuidad que quieras. Antes mencionaba el tema del poema. Lees el poema, no tienes ganas de leerlo, pues perfecto, lo puedes dejar para otro momento. Lees el prólogo de José Luis Orella y te pone ya en órbita. Te pone quién es el padre Huidobro, la vinculación con San Ignacio de Loyola, el mundo jesuítico, los capellanes castrenses, los pates de la Legión en la Guerra Civil Española. Ya te va situando. Mi introducción quizás sí que tiene tal vez un corte más ideológico y va apuntando, pero ya te va situando también el personaje y hace una relación pues con el mundo actual, ¿no? Con lo que realmente se echa de menos, en lo que me pedían en un principio, lo de esa falta de valores y de virtudes, que para mí los reúne el padre Huidobro, además virtudes heroicas en vida, ¿no? Y a partir de aquí, ese aspecto biográfico, lo que es la semblanza, ese approach, ¿no? Esa aproximación a su vida, que ocupa aproximadamente un 20% de lo que es el libro,
Y a partir de aquí pues tenemos testimonios, tanto en primera persona, una selección de ellos, del padre Huidobro, sobre lo que piensa, lo que está viviendo en la guerra, lo que es su época de novicio, lo que es su época o su etapa en el exilio, antes de venir y de engancharse en Talavera de la Reina, precisamente en Toledo, a la Cuarta Bandera de Cristo de Lepanto. Testimonios de otros testigos, de otras personas, tanto legionarios, enfermeras que le cuidaron en su primera convalecencia en noviembre tras su primera herida de guerra, ese primer rojo emblema del valor, constancia de ello, ¿no? Esa herida en la pierna, constancia de otros padres jesuitas. De ahí nos vamos a esos episodios que citaba antes, ¿no? Como el de William Doyle, un ataque frontal, también hay otro, a lo que es la mentira histórica, que así lo bautizo, así lo titulo, la mentira histórica. Hay un apartado por esa digamos, capa de falsedad que se ha vertido sobre el momento de su muerte, que posteriormente yo recreo en otro episodio. No es fabulado, no es ficcionado, ahí me baso en las memorias del capitán, por aquel entonces, capitán Iniesta Cano, que llegó a ser general, evidentemente, y estas memorias pues me sirvieron para construir algún artículo que escribí sobre su muerte en la casa de campo, aquel infausto 11 de abril del 37, y sobre eso he basado, digamos, ese episodio. A partir de aquí aparece también una invitación a un decálogo de valores, de virtudes, como culminación, antes del epílogo, evidentemente, para dar una serie de pistas a la causa, al dicasterio de la causa de los santos, a Roma, a las reuniones o a la siguiente fase que está ahora mismo en Lízano, al relator, porque se piden 8 en concreto, 8 virtudes para que se alcance la beatificación, aparte de un primer milagro. Y yo les doy no 8, les doy 10. Les doy 10 pistas, bien, digamos, fundadas, esas pistas bien sólidas, sobre todo porque tras todas ellas hay una que es muy importante, que es la alegría, ¿no? Aparte de esas 10 hay una extra, que es la alegría, para que cuando se reúnan tengan como referencia lo que yo pretendía, tanto a nivel nacional, reconocimiento legionario, como me decía el arzobispo castrense con el que me reuní también hace un par de semanas o 3, que es un instrumento muy válido, por ejemplo, para las academias militares, ¿no? Lo que es la consolidación de valores y de virtudes, un ejemplo a seguir, y como también así me ha recalcado tanto el general actual de la Legión, el general Carreras, en una carta que me enviaba la semana pasada, o el coronel jefe de la Academia de Infantería de Toledo, porque son, digamos, aspectos que como infante, como pertenencia, como pater, como capellán castrense de la Cuarta Bandera, pues se han de tener muy en cuenta en lo que es la cometividad, lo que es el arrojo, lo que es el valor, lo que es la valentía de un soldado de Dios, de un capellán castrense que además renegaba del uso de la pistola que el sargento Gutiérrez le brindaba de la Cuarta Bandera cuando estaba en el frente, ¿no? Su única arma, no solamente para combatir, era el crucifijo, estar en vanguardia. De hecho, él muere en retaguardia por orden del capitán Iniesta, que le hace retroceder cuando las cosas estaban poniendo bastante feas, después de aquel domingo de Buen Pastor, aquel 11 de abril de 37, después de haber oficiado una misa de campaña. Horas después es cuando le manda a retirar y cubrir, estar con los heridos, que es una cosa con la que disfrutaba, ¿no? Pero heridos de un bando y del otro, porque él, de hecho, se le vio arrastrar o llevar en sus hombros, ¿no?, a gente herida, ¿no?, para confesarles, para darles la solución, la extrema unción se lo pedían en los últimos momentos, esos últimos respiros, ¿no?, el último aliento de esas vidas que tenía enfrente o que tenía al lado, sus legionarios de la Cuarta Bandera o aquellos milicianos que estaban en las trincheras opuestas. Sí, porque estaban muy cerca y había hasta ciertos momentos cierta convivencia. Muchas veces sucedía. Te iba a comentar yo que pues se va a cumplir ahora un aniversario, porque estamos a primeros de abril y bueno, pues en el momento de la emisión estamos a 10 y bueno, pues esto se oirá. La gente lo podrá oír el mismo día 10 y lo podrá oír luego el día 12 en Cadena Sudeste, y es 11 de abril cuando se cumple el aniversario de su muerte. Y bueno, pues es un buen momento para que nosotros le demos un aire a este libro, para que la gente se haga con él y lo vea, porque creo que es mi deber decirles que, como tú bien has dicho,
este libro lo que hace es ponernos frente a esos valores que hoy la sociedad cada día tiene menos, ¿no? Esos valores que definen a un héroe y a una buena persona, y sobre todo a un hombre de Dios. Y bueno, pues poquita cosa más tengo que decir yo en este momento. Yo tengo una manía. Y es que cuando entrevisto a alguien, siempre le hago la misma pregunta. No sé, tú lo habrás oído, ¿no? Uh-huh. Yo paso por la puerta de una librería, normalmente digo una librería concreta que ya no existe, pero a ti te doy el beneficio de que escojas librería. Tú pasa alguien frente a una librería y ve entre los muchos títulos que suele haber en los escaparates, porque las librerías precisamente no son sitios donde haya un libro expuesto y luego... No, ponen allí en plan estantería las cosas. Pero hay un libro que destaca, o por lo menos yo lo veo que destaca. Yo si pasase frente a una librería y viese en su cristalera este libro destaca por el color, por la imagen, como tú bien has dicho, es muy interesante. Esta imagen del padre, pero con el alzacuellos y ese escudo del tercio. Y entonces yo te pregunto, ¿por qué motivo yo, que he visto este libro en la cristalería de esa librería, entro dentro y compro el libro? Yo al ver el título, evidentemente voy atraído porque veo héroe, veo almas y veo legionarias, ¿no? Padre Huidobro, héroe de almas legionarias. Héroes porque nos faltan héroes en la sociedad, desgraciadamente, en la que hoy en día poquitos hay. Vale, tenemos el reflejo de un héroe. Almas, porque hay almas, hay mucha gente con almas, pero sin alma. Nos falta alma, nos faltan valores, nos faltan virtudes. Y creo que es la viva ejemplificación, ¿no? de poner el corazón, de poner el alma en todo lo que haces, no solamente en su vida sacerdotal, sino en la vida en el frente con sus legionarios y con el enemigo. Por eso muchas veces se le ha puesto ese sobrenombre. De hecho, algún subtítulo o algún título de alguno de mis artículos tiene que ver con capellán de la concordia, capellán de la conciliación. Siempre concordia y conciliación han estado ligados al padre Huidobro. Y luego legionarias, evidentemente, si alguien está atraído por la historia militar o la legión y encima tiene el emblema de la legión y la imagen del padre Huidobro, el pack completo, ¿no? He citado el tema de la concordia y el tema de la conciliación. Recuerdo que cuando hablé en junio la propuesta del libro sobre por qué habría elegido el padre Huidobro, salió la palabra polarización o mundo polarizado en la conversación telefónica que mantuve, ¿no? Y casualmente, al acabar el año, la RAE decidió que la palabra del año había sido polarización, porque estábamos en el periodo entre elecciones, entre mayo y julio. Esto fue en junio. En mayo había habido unos resultados muy buenos para unos y luego en junio muy sorprendentes, muy raros para otros, ¿no? Bueno, el otro día en esa silla estaba sentada Pilar Baselga, que seguro que la conoces, sí. Y explicó que no está nada claro. Yo no lo tengo nada claro, Y hablo con conocimiento de causa, por la zona en la que vivo y por el momento que llegó el voto por correo. Pero bueno, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedes leer. Sí, porque claro, si hablas con una o dos, pero si te hablan 9 personas que han estado en mesas en un barrio en el que han arrasado hace X semanas, me da igual, pero vamos, que yo no me voy a entrar en cuestión política ni ideológica, que bien podría con la figura del padre Huidobro, bien podría y con conocimiento de causa, no solamente por esto, sino por la cuestión que, como he dicho en un principio, he luchado por la causa del general Millán Astray, ¿no? Entonces, como comentaba, se hablaba de conciliación, de concordia, polarización, lo tiene todo, pero es que aparte nos están vendiendo ahora una moto, ya que ha saltado el tema de la política, la ideología, de la amnistía, y se nos habla que es por nuestra convivencia cuando estamos ahora mismo en un mundo, como cito en la introducción, en el que hay mayor discordia, mayor fracción social y una mayor brecha en todos los aspectos de nuestra vida, que van desde nuestro ámbito profesional hasta nuestra propia comunidad con nuestros vecinos. Y ya no hablo de familias. Es una cosa que no se ha vivido en los 80, en los 90 o a principios del siglo presente, del siglo XXI.
pero quizá a lo mejor contigo empezó todo de Zapatero, con aquella ley de memoria histórica, aquel final de diciembre de 2007, ahí puede estar el origen del mal. Yo he visto aquí, tú naciste en 1970, me parece. Bien, entonces cuando tú andabas todavía a gatas, yo ya empezaba mi vida laboral, porque antes la gente empezábamos a trabajar jóvenes. Bueno, de hecho a mí empezaron a enseñarme la profesión familiar con 9 años, pero bueno, luego sin embargo no seguí esa profesión familiar, sino que fui a la universidad y he sido funcionario, he sido militar, ha sido mi verdadera profesión. Al final, la última de las 3 oposiciones que hice, pues me quedé con la última. Y bueno, yo he vivido esos años 70, entonces yo recuerdo hace un rato estaba haciendo una entrevista que sale mañana. Es una entrevista que hemos tenido que hacer telefónica por diversas circunstancias, y estábamos hablando de las cosas que pasaban pues en los años 50, 60, 70, que yo los he conocido porque los he vivido como joven, ¿no? Y hablábamos de la diferencia que existe con hoy en día, ¿no? El principio básico es la familia, había una seguridad en la calle, es decir, de hecho estábamos hablando de que estábamos hablando de los guardias civiles asesinados recientemente en Barbate y tal, de la falta de autoridad que tiene ahora mismo la Guardia Civil o la policía, y yo le estaba comentando que yo recuerdo de niño ver a los policías, a los grises que decían entonces la policía armada, que llevaban una porra simplemente, no llevaban pistola. O sea, cuando yo era niño, los policías nacionales de esa yo lo época recuerdo también. No llevaban pistola, no les hacía falta. O años más tarde, cuando eran los maderos, años más tarde, sí, es que es lo que imponía, pero bueno, que son... Eso ha cambiado y ahora mismo noche y día. Ahora mismo los pájaros disparan a los cazadores. Sí. O sea, esto ha cambiado mucho. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar de nuestro amigo, de Emilio, y Emilio... ya prácticamente hemos totalizado el libro Padre Huidrobo, nos quedan unos minutos y en esos minutos voy a aprovechar para preguntarle 2 cosas. Además, le hago las 2 preguntas y él que me las responda como quiera, pero tienes 5 minutos máximo. ¿Qué tal va el tema de nuestro amigo que cambió, que se hizo religioso español en Toledo, cuando con ese apellido tan británico y del que estuvimos hablando en el anterior libro que tú me trajiste, el de Roy Campbell? Campbell, yo es que para el inglés soy horrible. Eso, primero, ¿qué tal va ese libro? Y se está vendiendo bien, tiene buenas críticas, etcétera. Perdón. Y ¿qué estás preparando ahora? Porque seguro que estás haciendo algo. Bueno, pues la primera pregunta, Roy Campbell, salimos de dudas. Roy Campbell. Pues tiene origen sudafricano, porque él nació en Durban. Y la primera parte de su biografía, la que escribí, la de Marginación, Exilio y Conversión, está basada en una tesis doctoral, la mía, cuyo tutor de tesis fue, ya que se ha citado, José Luis Orella. José Luis Orella, y por eso se vincula una excelente persona. He invitado a que escribiese este prólogo no tiene nada que ver con lo de Roy Campbell, evidentemente, del padre Huidobro. Entonces, es un libro que ya tiene recorrido desde finales del 20, sí, coincidió prácticamente también con la pandemia. Creo que te entrevisté a principios del 21. No, quizá más tarde. Más tarde, sí. Sí, ya había terminado el tema de la pandemia. Es decir, cuando se terminó el tema de la pandemia. Ha tenido tirón incluso 2 años después, claro, después de pasado gente que lo ha conocido con bastante posterioridad. Llevas razón, fue ya después de la pandemia. Y es un libro técnico, porque es un libro técnico es muy exclusivo, porque sobre Roy Campbell, escrito aquí en España sobre él, sobre su parte biográfica, pues sí que no hay nada. Hay traducciones de uno de sus estudiosos, que es Joseph Pearce, la única persona ahora mismo viva que ha escrito sobre él, porque Peter Alexander, un profesor sudafricano que acabó sus días en la Universidad de Sydney, en Australia, pues escribió la primera biografía en los 70, ¿no? Tomó el relevo Joseph Pearce, que ha escrito también sobre conversos, y Joseph Pearce me facilitó mucha información a propósito de mi tesis, y yo evidentemente de la perspectiva española hay muchos datos que aporta esa primera parte biográfica. El libro va bien, es un libro que está ahí en el mercado, es un libro técnico en el sentido de que es filológico. Técnico histórico.
bueno, y también filológico, claro, por supuesto. Entonces, pues claro, tiene y en parte religioso. También tiene, sí, porque el objetivo evidentemente es, y ahí es donde acaba, ¿no? Su conversión al catolicismo en Altea y el conocer Toledo, quedar embaucado por su ciudad sagrada del pensamiento, la ciudad imperial, que le embauca hasta el punto que se queda a vivir allí hasta que surge la Guerra Civil Española, conexión con el padre Huidobro y conexión con lo que estoy trabajando, y contesto tu segunda pregunta, que sí, es... se puede decir, Sí, se sí, puede. estoy trabajando porque yo dejé la tesis en el momento de la conversión, era marginación, exilio y conversión, pues ahora, lo que no le he puesto título, tengo uno en mente. Tiene que ver con escapar de Toledo para salvar a su mujer e hijas, pero volver a España, volver al frente, porque él quiere alistarse a los requetés o a la Legión. No se lo consienten. Pablo Merri del Val, que es el primer capítulo, de hecho empieza en Toledo, igual que acaba la primera parte en Toledo, pues el primero es su huida de Toledo, que la tengo muy documentada, y también tengo muy documentado pues un montón de episodios que vive en España, tanto en Valencia como en Madrid, que nadie de sus biógrafos sudafricanos, británicos, australianos, nadie se ha acercado. Entonces esa parte es la que tiene como novedad, ¿no? También me baso en fuentes que utilicé para la tesis, pero que no estaban dentro del marco cronológico que a mí me ocupaba, ¿no? Y evidentemente va, pues eso, desde agosto del 36, que sale de Toledo, hasta su muerte un 23 de abril, como William Shakespeare, no como Cervantes, pero sí como William Shakespeare, 23 de abril, día de San Jorge de 1957, en un trágico accidente de tráfico, volviendo de la Semana Santa de Sevilla. El día anterior, él había sido el lunes de Pascua, fallece en su regreso a Sintra, a Portugal, donde vivía, y donde actualmente sigo manteniendo contacto con los únicos nietos que tiene. Un nieto, Frankie, y una nieta, Francesca. Ahí es en lo que estoy ahora mismo trabajando. Bueno, comparto contigo, Sintra es un sitio maravilloso, precioso, quizá con demasiadas cuestas. Es el problema que tiene. A mí eso no me asusta. Y con unos autobuses horribles. Sí. Pero el resto muy bien. O sea, el resto de Sintra merece la pena ir a verlo. Muy bien. Bueno, lo único que te puedo dar es las gracias por haber venido, por habernos presentado este libro. Y lo que sí me gustaría es que volvieses otro día por aquí, pero para que hablásemos de tu otro tema, que se llama Plataforma Mellano Stray, creo, ¿no? Sí. A ver cómo van las cosas, porque yo creo que es un hombre que hizo grandes cosas por España, un héroe de verdad, un patriota de verdad, y como todos los héroes de verdad y todos los patriotas de verdad, defenestrado por esta gentecilla que no sabe leer ni escribir ni sabe historia y que son lo peor de lo peor. Ahora dirán, estás haciendo política, ¿no? Es que, mire usted, de donde no hay no se puede sacar. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo en España. Evidentemente, cuando el rencor, el odio y la revancha funcionan como motores de supuestos conocimientos, es lo que tenemos. Sí, pero lo más curioso es que muchos de estos que van de rencor, de odio y de venganza, sus padres o sus abuelos estuvieron en el bando nacional. Bueno, paradójicamente son los que apuestan ahora por la convivencia, ¿no? O sea, es que es muy raro todo muy paradójico y nada. Todo demasiado mercantilizado desde mi punto de vista. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir y hasta un próximo día. Gracias a ti, José Antonio. Gracias.